del perrito, está recogida en Isaías 31:4. Vamos a la Biblia. Isaías, ¿dónde está en mi Biblia Isaías? 31:4. Mire, dice, porque Jehová me dijo a mí de esta manera, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa y se reúne una cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear, etc. Pero noten la ilustración que está utilizando. Dice, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa. Con esa partecita quedémonos, ¿no es cierto? Ruge sobre la presa. Entonces, no sé si ustedes han visto, los gatos generalmente son más ruidosos porque ronronean, pero los perros también suelen hacer sus ruiditos cuando están como cachicando su hueso. Entonces, aquí lo que el profeta está trayendo a colación es decir, algo hacen los leones y el cachorro de los leones con respecto a su presa. Algo hacen, dice que ruge. Ahora, cuando utiliza la palabra ruge aquí, esta es la traducción de una palabra del hebreo que es la palabra agá. Así, ¿no es cierto? Agá, ruge. Y quizá el uso del hagá aquí, cuando dice ruge, si no reparamos, no ponemos atención en qué es lo que está queriendo decir, tal vez pasa desapercibido. Pero claramente lo que vemos en el caso del león y el cachorro es que se entretienen con su presa. Están concentrados en su presa, están dedicados a comer y a dedicarse exclusiva y plenamente a eso. Por eso dice, vienen y no le van a espantar las voces de los pastores, dice, ¿no es cierto? No le van a espantar, ni se va a acobardar, porque está concentrado en lo que está haciendo. Está ronroneando, está disfrutando, está rugiendo mientras come. ¿No es cierto? Es el hagá, pero otra vez, si no reparamos en lo que está queriendo decir aquí, se nos pasa de lado. Veamos, por ejemplo, en otras partes de la Escritura, el uso del hagá. Salmo 1:2. Sí. También quiere decir algo así como tampoco se deja arrebatar. No, claro, no se deja arrebatar. Al perrito cuando se le quiere quitar el hueso, eso. Ten cuidado cuando el perro está comiendo. No se deja. Exacto, es lo que está también diciendo de león. ¿No es cierto? Que está no solamente disfrutando, sino también sabe que es lo suyo y no lo va a dejar. Está aferrado a eso. Entonces dice, el uso del hagá, ¿no es cierto? 1:2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley hagá de día y de noche. Acá se traduce en cambio el hagá como meditar. Porque claro, no va a decir, y en su ley ruge día y noche. ¿No es cierto? Acá el salmista en cambio coge el mismo término y le plantea como la meditación. Pero obviamente cogiendo la idea de Isaías y llevándole acá a pensar en lo que está queriendo decir el salmista, nos profundiza más en la idea de lo que está queriendo decir el salmista también. Es decir, cuando leemos, nosotros tenemos que rugir. En términos de que vamos a concentrarnos y vamos a morder y vamos... Esa es una lectura. ¿Sí ve? Y no queremos dejarla tampoco. No queremos dejarla. Muy bien. Porque la traducción de hagá como meditar es una traducción que suaviza la idea. ¿Sí ve? Meditar, entonces si usted pone en un meme esto, meditar, ¡ay qué lindo! Meditar. Suaviza la idea, ¿sí ve? Suaviza el concepto del hagá, porque no está poniendo esa fuerza, esa intensidad, esa dedicación. No está poniendo. Además, normalmente la gente confunde
entiende meditar o ver imágenes de meditar. Exactamente. Que comprende meditar de las religiones orientales, que es sentarse ahí sin hacer nada, sin pensar en nada y repetir un sonido. Exactamente. No es eso. Exactamente, no es. Entonces es bueno, aun cuando también conlleva la idea de meditar, pero también incluye la idea de gustar, de saborear, de deleitarse. Eso es el Hagá, ¿verdad? Entonces, apropiarse, porque finalmente estás comiendo, ¿no es cierto? Entonces, noten cómo Salmo 34:8. A luz. Salmo 34:8 dice: Hagá y ved qué bueno es Jehová. Es la misma palabra. 34:8. ¿Sí ves? Ahí gustad es el Hagá. Otra vez. O rugir, rujan y vean cuán bueno es Jehová. O mediten y vean cuán bueno es Jehová. Pero rujan suena más fuerte. ¿Sí ve? Tiene una intención importante ahí, ¿verdad? Salmo 63:6. Dice: cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando Hagá en ti en las vigilias de la noche. ¿Sí ve? Cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando Hagá en ti en las vigilias de la noche. El 63:6. Salmo, sí. ¿Sí ve? Entonces, noten cómo cuando se traduce meditar, debemos entender que está incorporando todas estas ideas. ¿No es cierto? Ya vimos el 34:8, ¿cierto? Ya. Ahora, noten cómo vamos a Isaías 38:14. Otra vez Isaías 38:14. Dice: como la grulla y como la golondrina me quejaba, Hagá como la paloma. ¿Ve? Gemía es ahí la traducción. Es del gemido de la paloma. ¿Cómo hacen las palomas? ¿No es cierto? Ese ruidito que ustedes han oído, eso es, así es. Entonces, la paloma hace eso en su actividad mientras come, mientras arrulla sus polluelos a lo mejor, etcétera. Entonces la idea es que el Hagá, es decir, el meditar, la disciplina de la lectura espiritual debe llevarnos a nosotros a concentrarnos, a estar sumergidos en lo que estamos haciendo cuando leemos. Entonces no es una actividad ni ligera. Hay que amarrarles, creo, eso, Jenicita, no sé, con una piola o algo, ¿no? Porque si no, hace ruido. Entonces, ¿cómo traducimos el Hagá? Hay un autor que ha traducido de esta manera. Hagá puede significar estar sumido en la religión. Sumergido, sumido plenamente, concentrado. Ahora, pregunto yo, ¿cuántos de nosotros hemos hecho este Hagá cuando leemos la Biblia? Honestamente, muy pocas veces, ¿no es cierto? Muy pocas veces. Claro, muy pocas veces. A veces estamos tan de apuro que no alcanzamos, o sea, no hay tiempo. No, es que yo soy una persona bien ocupada, yo no tengo tiempo para este tipo de cosas. Pero ese es así como el cachorro de león y el león se han dedicado a eso. Nosotros también debemos hacer este ejercicio del Hagá con la escritura. Por ejemplo, en la iglesia 2 veces se leyó el Salmo 26, me parece, en la iglesia nuestra, ahí en la lectura. Y a mí me llamó tanto la atención una palabra que hasta ahora estoy rumiándola. Cuando dice acerca de los corruptos, dice: yo no me llevo o no me siento con los corruptos, algo así dice.
Como nosotros vivimos en un ambiente donde todo es corrupción, donde todos son corruptos, el pasaje me llamó poderosamente la atención y digo, a ver, ¿qué está queriendo decir? No es decir corruptos. No, con los corruptos nada que ver. No hay trato con los corruptos. Pero ¿quiénes son esos corruptos? Los corruptos, pues. Y el Señor te está diciendo que no hagas trato, que no hay cercanía con los corruptos, entre tú y los corruptos. Hay que seguir rumiando, ¿sí ve? Porque decimos que leemos para la vida. Hay que seguir rumiando. Hay que seguir jagaando los términos. ¿Sí ve? Muy bien, sigamos. Noten que cuando los escritores canónicos, los escritores del texto bíblico, eran gente muy esforzada en tratar de poner los términos adecuados, usar las palabras correctas, quizá los ejemplos, las ilustraciones, los géneros literarios adecuados para comunicar la palabra de Dios. O sea, ellos hicieron este esfuerzo. Bueno, no, podemos nosotros pensar en este Isaías que dice, a ver, ¿cómo digo yo que el león está dedicado a comer su comida? ¿Cómo impacto con este ejemplo en la mente de los lectores para que vean que así es como es que hay que meditar? ¿Sí? Entonces hay un ejercicio, un esfuerzo de los escritores canónicos para mostrarnos a nosotros de que hay algo que se quiere comunicar y el texto tiene que ser bien escrito para que comunique precisamente esa idea. Por eso es que un texto bien escrito nos lleva a nosotros a reflexionar. Y nadie puede negar que el texto bíblico es un texto bien escrito. Pero asimismo, como es bien escrito, tiene que ser bien leído, ¿verdad? Entonces, los autores usados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Inspirados, como decimos la palabra técnica, usados por el Espíritu Santo, escribieron en los términos que comunicaban el propósito con la revelación, es decir, de mantener esa relación con Dios y también tener una perspectiva de la realidad adecuada, porque Dios estaba presente en medio de esa realidad. Entonces eso había que comunicar. Entonces detrás del lenguaje escrito hay una intención comunicativa para que nosotros aprendamos a echar raíces en nuestra alma con respecto a lo que estamos leyendo. Entonces ese esfuerzo de los escritores debe ser considerado sobre la base de una lectura asimismo profunda. Mire lo que dijo, por ejemplo, Kafka. Dice, si el libro que leemos no nos despierta como un puñetazo en la cabeza, ¿para qué lo leemos? Un libro debe accionar como un pico de hielo que despedaza el mar congelado que tenemos dentro. Kafka, Franz Kafka, ¿no es cierto? Miren, eso es la idea de un escrito que quiere comunicar algo. O sea, finalmente un libro debe ser como ese pico de hielo que rompe. Y nosotros estamos así, hoy escuchando un eco de lo que es la escritura, ¿no es cierto? Porque Pablo dice que es una espada de doble filo que penetra y corta el hueso y la médula. Si nosotros no estamos sintiendo ese corte, no estamos leyendo. Si nosotros no estamos sufriendo ese dolor, nosotros no estamos leyendo bien la Biblia. ¿Sí ve? Muy bien. Ahora, vamos a Apocalipsis 10, 9 y 10. Apocalipsis. Vamos a leer los dos versículos 9 y 10. Apocalipsis 10, 9 y 10. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. A ver, leamos un poquito antes del versículo. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces, noten, bueno, vamos a hacer un comentario con respecto a eso. Pero es un ángel inmenso.
Es un ángel grandísimo porque tiene un pie en el mar y otro pie en el continente. Eso es lo que vio Juan. Y en su mano tenía un librito, obviamente, en su mano de este gigante, una Biblia es un librito, ¿no es cierto? Entonces dice, y fui al ángel, dice, diciéndole que me diese el librito. Está usando así el diminutivo como ecuatoriano, el librito, ¿no es cierto? Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Muy bien, ahora, este es Juan el que escribe, ¿no es cierto? Y dice que el ángel le dice, come, y tomó el libro y yo comí, dice. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes más comieron libros? ¿Se acuerdan? ¿Qué profetas comieron libros? Come libros. Polillas. Fueron Jeremías y Ezequiel. También comieron libros. Literalmente. Ahora, Juan comió. No dice que tomó el librito y lo leyó. Dice que lo comió, es decir, lo comió, lo hizo parte de sí mismo, lo interiorizó, lo tragó, pasó a formar parte de sus nervios, de sus reflejos, de su imaginación, de todo su ser. Porque la idea del comer, si ve, es la idea del hagá. La idea del comer significa, ¿qué implica el comer? Ingerir. Sí, pero también gustas pues cuando comes. Saboreas, ¿no es cierto? Masticas despacito para que no te haga daño. Dicen que hay que masticar 25 veces al menos cada bocado, ¿no es cierto? Lo masticas, lo saboreas. Cuando algo está rico y empiezas tú como la paloma, qué rico, ¿no es cierto? Y después lo tragas. Y después de tragarlo, el cuerpo empieza a digerir. Y después empieza a nutrir tu cuerpo. Empiezas a alimentarte, empiezas a fortalecerte. Por eso es que Juan comió el librito. Se comió el libro. Ahora, si las palabras no se comen, se vuelven en información que tragas. Si no comes las palabras del librito, lo que tú vas a hacer es vas a tragarte, se vuelve solamente en datos, en información sin valor, que puede ser útil por un momento, pero pasa. Has sido informado, pero no has sido formado. Porque cuando las palabras se quitan del contexto original del universo moral y de la relación personal, entonces esas palabras se vuelven propaganda, se vuelve información. Cuando las palabras se quitan del contexto original del universo moral. Es decir, las palabras recogidas en el texto bíblico, que son las palabras de Dios reveladas por medio de hombres inspirados, tienen un contexto original y un contexto moral. Son para ti, para tu alma. Si no las adoptas y no las tomas en esa dirección, en ese sentido, pueden ser cosificadas. Cosifica al que habla, cosifica al que lee, cosifica el medio usado. Todo se cosifica y se vuelve una mercancía, un intercambio. Porque has sacado del universo moral la escritura. Pero hay que incluirla la escritura en su contexto original y en su universo moral, porque la palabra de Dios es buena, porque proviene de un Dios moral, un Dios bueno.
y quiere que repares en lo que está diciendo. Muy bien. Ahora, en la Biblia y la comunidad de los santos, ¿verdad? En la iglesia. Nosotros sabemos que la Biblia es el texto primordial de la vida cristiana. Y la espiritualidad cristiana está en su totalidad arraigada y establecida en el texto de la Escritura. Por eso es que en la época que nosotros vivimos ahora, cuando se hable de espiritualidad, debemos nosotros aprender a discernir las espiritualidades, porque solamente la espiritualidad cristiana es aquella espiritualidad centrada en la Biblia. De lo contrario, no es espiritualidad, aun cuando las palabras bonitas lo disfracen. Pero si no está centrada en la Biblia, arraigada y establecida en el texto de la Escritura, no es espiritual, es una espiritualidad falsa. Por eso es que es penoso encontrar a los evangélicos que te hablan de la espiritualidad, pero han dejado a un lado la Biblia. Es penoso, pero te hablan de espiritualidad, te hablan alrededor de la música, por ejemplo. Utilizan la música para desarrollar la espiritualidad de los grupos. Entonces, nuestra vida espiritual no se forma como un ensamblaje al azar de versículos bíblicos, ¿no es cierto? Aunque parezca ser bonito e inspirador, como decía con un meme de un versículo. Nosotros somos formados por el Espíritu Santo conforme el texto de la Biblia. No hay otra manera. El Espíritu Santo va a utilizar la Biblia tal cual está escrita para formarnos a nosotros. Ahora, los cristianos nos alimentamos de la Biblia. Y noten cómo es el ejercicio de alimentarse. Leer es alimentarse de la Biblia. No solo que aprendemos nosotros de la Biblia, no solo que la estudiamos y utilizamos la Biblia, sino que también cuando nosotros ingerimos la Biblia, la ingerimos en nuestra vida, esa palabra se metaboliza y se traduce en actos de amor. Se traduce en vasos de agua que se brinda, se traduce en misiones por todo el mundo, se traduce y se metaboliza hacia actos de sanidad, hacia la evangelización, hacia la justicia, etc. ¿Sí ve? Ese es el poder de la palabra. Que cuando tú has interiorizado, se ha hecho parte de ti, la palabra se traduce en acciones. Por eso es que el creyente que persevera en la palabra no permanece ocioso. ¿Sí ve? Clarísimo. Pero no puede hacer nada si previamente no es nutrido. ¿No es cierto? Entonces, la pregunta que suele hacerse, apenas algunas personas llegan a la iglesia a decir, ¿qué hago? ¿En qué puedo servir? Me gusta servir, me gusta hacer. Decir, a ver, un ratito. Lo primero es lo primero. Vamos primero a nutrirnos. ¿No es cierto? Vamos a nutrirnos enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Cierto? Primero, vamos a... Y después, cuando tú estés alimentado, es decir, la palabra que has comido, que has gustado y que sigues disfrutando, inevitablemente va a producir en ti obras, fruto del Espíritu Santo. Muy bien, volvemos nuevamente al Apocalipsis 19, ¿no es cierto? Y le dice, come, y él comió. Ahora, Juan es un pastor de las iglesias en una sociedad enemiga, donde los cristianos eran vistos marginados, eran excluidos de la condición económica, fueron criminalizados por la profesión de la fe, así como criminalizados por la protesta social, o sea, los cristianos criminalizados por la profesión de una fe.
¿verdad? Entonces era un contexto complejo, un contexto de sufrimiento, y la tarea de Juan era animarles, mantener la identidad y la esperanza firme de los creyentes. Entonces, en esa situación, en ese contexto es que él escribe y muestra cómo el ángel le dice: cómete el librito, y él se come el librito. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Estamos nosotros en la misma situación. Nosotros podemos ver los enemigos de Dios y de la palabra y de los creyentes todo el tiempo, traducido en filosofías, en políticas, en todo lo que ustedes consideren y pueden criticar. Sin embargo, el ángel viene y dice: come este librito, cómetelo. ¿Lo vas a comer? ¿Te lo vas a comer? Juan se comió el libro. Y lo mismo pasaba con los profetas. Juan no se contentó con el avivamiento ni con arrojar a la iglesia un pedazo de madera que sea una suerte de salvavidas. No, él lo que quería era que el libro que se comió, la Biblia, sea comido por sus oyentes. No que se lea para dar un examen, sino para que se conozca a Dios y los propósitos de Él. Entonces, el comer, leer como ingerir, significa que cada célula de nuestra vida está determinada por la voluntad de Dios expresada en su palabra. Cada célula de tu cuerpo, que seas alimentado con lo que has leído. El Facundo Cabral, el difunto, solía decir algo que era interesante, entre otras cosas interesantes que decía, otras no tanto, pero en fin. Decía: el hombre es lo que ama. Y decía, continuaba su canción, decía: si el hombre es lo que ama, yo soy, entre otras cosas, la primavera del sur, etcétera. Seguía, los caballos, etcétera. Traigo a colación esta frase porque si el hombre es lo que ama y tú amas la palabra, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hablar? Vas a hacer lo que amas. Y no vas a poder expresar otra cosa sino lo que tú eres, porque eso es lo que tú amas. ¿No es cierto? Por eso es que dice que la obra del Espíritu Santo es conformarnos a la manera de Cristo, porque es a Cristo a quien amamos. Por eso que el hombre que ama a Cristo se va a formar como Cristo, va a ser como Él. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Sí ve? Pero fruto de este ejercicio, el ángel no le dice a Juan: coge el librito, comunica la información acerca de Dios. Más bien lo que le manda es que asimile la palabra, para que cuando él hable, ¿qué es lo que va a brotar de sus labios? La voluntad de Dios expresada en palabras. De eso va a servir. Entonces, el reto está ahí, ¿no es cierto? Cómete este libro. 600 años antes de Cristo, Ezequiel también se comió el libro. Ezequiel 2, ahí el texto es largo, no vamos a leer. Jeremías, también contemporáneo de Ezequiel, se comió el libro. También vivían en tiempos de adversidad, en el exilio babilónico. Sin embargo, comieron y hablaron claro y directo al pueblo. Comieron y pronunciaron la palabra de Dios y pagaron el precio. Sufrieron, sí. Una pregunta interesante. En esta parte de Apocalipsis que escribió Juan, estamos viendo que, claro, él decía que se come el libro, pero el libro era el Antiguo Testamento, ¿verdad? O sea, era ese libro que... Claro. Claro, ahí entonces ellos no sé si tenían una parte limitada de la escritura. Sí. Nosotros tenemos toda la presencia que se la completa con
Claro. Porque en ese momento, claro, tenía, digamos, los libros antiguos. Claro. Y, claro, o sea, ¿cómo sería un poco como la noción de solo tener esa parte y no la de ahora? Sí, bien, buena pregunta. Bueno, la idea es que ya para cuando Juan escribe el Apocalipsis, ya todos los libros estaban escritos del Nuevo Testamento. Ahora, no estaban compilados de un solo libro como el que nosotros tenemos. La idea es que nosotros vemos que el ángel tiene en la mano la Biblia que nosotros tenemos, porque es una visión, ¿no es cierto? No es una realidad histórica concreta, sino es una visión que tiene Juan. Y ve el ángel y le ve con el librito. Entonces lo que podemos nosotros suponer es que Juan, lo que ve en la mano del ángel es la Biblia que nosotros tenemos. Porque otra vez, ya para cuando él escribe, los textos del Nuevo Testamento todos estaban escritos, ya estaban circulando en la iglesia, ¿no? Entonces es la Biblia completa. Y en el Apocalipsis siempre habla de lo venidero. Ajá. Entonces no es que tiene algo incompleto. Exacto, exactamente, porque es una visión y además es apocalíptico también, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos la tendencia a sucumbir al repudio de la Biblia. ¿De qué manera? Somos pecadores, somos repudiadores de la palabra de Dios. Eso nosotros no nos vamos a hacer los locos. Es el Espíritu Santo que a nosotros nos conmueve y nos confronta. Pero nuestra condición, nosotros repudiamos. Entonces, para no sucumbir en ese repudio de la palabra, ¿no es cierto? Porque esa manera de repudiar la Escritura se manifiesta con expresiones como esta. Bueno, lo que decíamos, es mi opinión, ¿cierto? O sea, ¿quién puede estar en contra de tu opinión? ¿No es cierto? Mi opinión es mi interpretación. O nosotros mismos nos volvemos en la autoridad, en la fuente autorizada de la verdad. Y de eso nosotros encontramos por todo lado, nosotros mismos. Nuestra experiencia se vuelve autoridad, nuestras necesidades se vuelven autoridad, nuestros deseos se vuelven autoridad, nuestros sentimientos se vuelven autoridad en cómo nosotros debemos vivir. Si yo me siento de esta manera, yo actúo de esta manera. Pero si yo no siento, yo no acepto, aun cuando sea verdad. Lo importante es que yo sienta. Mi experiencia es que yo tuve una revelación. Esa es mi experiencia. Yo sentí el abrazo del Padre. Esa es mi experiencia. Esa experiencia se vuelve en la autoridad para mi vida. Aun cuando la Biblia diga que ya no hay más revelaciones, sin embargo yo tuve una visión y nadie me va a convencer de lo contrario, porque mi experiencia de la visión fue tan gloriosa, tan grande de Dios, que la Biblia no me va a negar. ¿Sí ves? Así nos volvemos nosotros repudiadores de la Escritura. Porque nos colocamos a nosotros en el lugar de la autoridad que determina lo que es la vida, lo que es la fe, lo que es la redención, lo que es la realidad, lo que es la historia, lo que es la creación. Entonces, si estamos en ese peligro de sucumbir, nosotros debemos comernos el libro. Haga el libro. Hágalo con el libro, ¿verdad? Entonces, noten cómo inevitablemente, o sea, cuando estudiamos la doctrina, tenemos que tratar estos temas, que son los temas cotidianos de nuestra existencia, para que no sea solamente un debate alrededor de conceptos generales acerca de la doctrina, sino saber que en el estudio de la Biblia, de las doctrinas, está implicada nuestra existencia como hijos de Dios. Y hay una demanda y una responsabilidad alrededor del texto bíblico que nosotros no podemos soslayar. Preguntas. ¿No hay preguntas? Pregunto entonces. Vamos a hacer este pequeño diagnóstico. Tienen 5 minutos. 5 minutos. Tienen 5 minutos. Son 20 preguntas. Si no sabe, pase. Si no sabe, pase. Si no sabe, pase.
Muy bien. La Biblia abierta, Biblia abierta. Hace calor, no parece ya la costa aquí. Pablo, ponle pausa. Unos textos que pueden ser útiles. Por ejemplo, se recomienda de Sproul. Qué buena pregunta. Donde hay una sección sobre la Biblia, trata sobre otros temas también de doctrina, pero hay unas buenas preguntas que le hicieron a Sproul en el programa que tenía, que se llamaba así mismo el programa, Qué buena pregunta, y hay unas buenas respuestas de él sobre el tema que nos compete. Recomendable, ¿no es cierto? Qué buena pregunta de R.C. Sproul. En cuanto a apologética, por ejemplo, hay algunos textos. Está, por ejemplo, el de McDowell, que sí habrán leído o lo conocen, que se llama Evidencia que exige un veredicto, ¿no es cierto? Tiene buenos argumentos, buenos elementos para conocer un poco más de la Escritura, no solamente de la Escritura, pero específicamente sobre la Biblia. Tiene buenos argumentos. Que es de la perspectiva apologética. También del mismo McDowell hay otro que se llama Más que un carpintero, pero en cambio habla de la persona de Cristo. Hay que es de edición más o menos reciente, ¿verdad? Del 2011, que se llama El libro que dio forma al mundo, donde el autor, que es un hindú, o indio más bien, cristiano, él reflexiona sobre la influencia que ha tenido la Biblia, o tuvo la Biblia, en el desarrollo de la civilización occidental, y destaca cómo ahora hay una negación de la Biblia en el desarrollo del mundo occidental, y cómo el mundo occidental está en decadencia, está en camino a la decadencia por haber abandonado la Biblia. Es un buen libro que se llama El libro que dio forma al mundo. El autor es Vishal Mangalwadi. Ya, pues no, Vishal Mangalwadi. Ya, voy a mandar a traer este libro para venderlo por si acaso, ¿ya? Entonces ahí ya me gano unos centavos yo también para comprar otro libro. Y aquí también, por favor, que ya lo trabajamos con los muchachos, ya algunos conocen. Escanearle, pero no he tenido tiempo. Ya, Verdad Total de Nancy Pearcey. Ella sigue la línea de Francis Schaeffer, en el sentido que señala que lo que les decía, que nosotros, una de las tesis de Schaeffer era que nosotros como cristianos y el mundo occidental, en realidad, lo que ha hecho con la fe cristiana ha sido recluirle al ámbito de la fe privada, en donde la fe no tiene nada que ver con lo público. Entonces ella hace un acercamiento a algunos de los temas a propósito de esto. Entonces el tema es cómo la Biblia a nosotros nos ayuda a tratar con esos temas de irnos hacia lo público, porque el Señor es no solo el Señor de tu vida privada, sino es el Señor de la historia que estamos viviendo. Él es el Rey de su creación. Entonces Él ha tomado la iniciativa de interferir en la historia humana, ¿verdad? Muy bien, entonces ese es otro. Entonces está la Pearcey, está ese ¿cómo era?
Mangalwadi. Mangalwadi. Ya tenemos que irnos acostumbrando. Y está el otro que les decía de evidencias, ¿cómo es? El autor. McDowell. Ya. Bien, entre otros, ¿verdad? Puede haber otros que ustedes conocen. Evidencia que exige un veredicto. Así lo tenemos aquí en la librería de venta. Luego están las confesiones, ¿no es cierto? Que ustedes ya conocen algunas de ellas. Por ejemplo, está la de Westminster, que hay unos buenos comentarios de esto. Hay el catecismo de Heidelberg. Hay los cánones de Dort. Hay otros catecismos, por ejemplo el de Lutero. Y hay también unas famosas declaraciones que sería el Pacto de Lausana. Y sobre exactamente la Biblia estaría la Declaración de Chicago, tanto para la inerrancia como para la interpretación. Muy bien. Luego, en este tema de el saber leer, hay algunos libros, por ejemplo, Piper ha escrito algunos libros interesantes, como el Piense, ¿verdad? John Piper. ¿Qué más? Todos ya llenamos. Hay otro. Bien. En doctrina hay bastante. Cuando se hace la bibliografía sobre las doctrinas hay algunos. Estábamos en todo lo que sean las teologías sistemáticas van a ser inevitablemente el tránsito por el estudio de las doctrinas de la Biblia. Entonces ahí está la teología sistemática reformada de Charles Hodge y de Berkhoff, ¿verdad? Y de Sproul, digamos que son los más representativos. Luego está de Gruden, que es de la línea pentecostal, y luego está MacArthur, que es de la línea bautista reformada, los conocidos, digamos. Hay algunos wesleyanos y arminianos que no recomiendo. Entonces, que ni les digo los nombres. Entonces, ya. Bien, entonces vamos a ver el siguiente tema. Vamos ahora, bueno, ya hablamos un poquito acerca de lo que la Biblia dice de sí misma relacionado al tema de lo que significa leer. Pero sí me quisiera detener en una reflexión antes de tratar el tema de la autoridad de la Biblia alrededor de esto, ¿no es cierto? La palabra de Dios. Vamos entonces al Salmo 119, como está allí. Salmo 119. Ustedes saben que Salmo 119 lo escribe David y es el más largo de todos. Y lo interesante de esto es que el más largo de todos es el que más se dedica, sobre todo, a la Biblia, a la palabra de Dios. Todos los versículos hablan de esto. Dice, por ejemplo, el 39, quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Y así sigue hablándose a cada rato de la escritura, ¿verdad? De la revelación. Entonces, es el más grande, son 176 versículos y todos hablan de la Biblia. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos acá? El Salmo 119, 89 al 96. Dice, vamos a leer. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos.
Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Entonces, vamos a reflexionar algunas cosas por aquí que encontramos. Primero, ¿no es cierto? Hallamos que en el verso 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, y de generación en generación es tu fidelidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza esta porción del 119? Es la bulla, ¿no? Ese es el problema, pues, aquí con los vecinos. No es solamente en la casa, sino también aquí. Ve, ya nada. Ya empezamos así a dar la clase. Bien, entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Dice que su palabra permanece. Entonces, primero, ¿qué es lo que encontramos? Que la palabra de Dios ha sido establecida, por eso es que permanece. La idea de permanecer es de estabilidad, ¿no es cierto? Ha sido establecida, ha sido dada, permanece, es estable. Dios ha hablado y por medio de su palabra y su orden ha decretado las cosas. Entonces su palabra es la acción que da vida a todo. Entonces, en la acción de la creación, Dios establece por medio de su palabra todas las cosas. Y después continúa cuando habla de generación en generación es tu fidelidad. Está hablando de la salvación, porque eso es lo que es el Señor. Por medio de su palabra establece las cosas y su salvación es reconocida en la historia. Porque cuando habla de generación en generación está hablando de la historia. A través de la historia, tu palabra salvadora, ¿no es cierto?, se ha mantenido fiel. En los cielos, su palabra es establecida. Ahora vamos a reflexionar algunas cosas con respecto a esto. Dice el verso 89 que la palabra fue establecida en los cielos. ¿Qué significa esto? Que es de Dios mismo. ¿Cómo? Que es de Dios mismo. ¿Es de Dios mismo? Muy bien. Desde el principio. Desde el principio. ¿Qué más? Está establecida en los cielos, dice. ¿Ve? Tiene su estabilidad en los cielos. ¿No es cierto? Entonces su palabra permanece y está establecida más allá de lo que nosotros podemos experimentar. Es decir, la palabra es tan estable que la creación y el hombre y cualquier pensamiento natural jamás va a transgredir ni a cambiar esa estabilidad, porque ha sido establecida en los cielos. El hombre no alcanza la morada de Dios. Por eso es que su palabra no va a cambiar. Ha sido establecida en los cielos. No es creación humana, no es intuición humana, no es inteligencia humana, no es producción humana, sino ha sido establecida por Dios en los cielos donde el hombre no alcanza. Por eso es santa la palabra. Por eso es santa su escritura, porque está separada de la creación, ¿verdad? Muy bien, entonces está establecida en los cielos, y en el verso 90 en cambio dice que también está establecida en la tierra, porque dice: tú afirmaste la tierra y subsiste. ¿Por medio de qué afirmó el Señor la tierra y esta subsiste? Por medio de su palabra, ¿no es cierto? Entonces también la palabra está establecida en la tierra, es decir, fue
y surgió de la voz de Dios, de la voluntad de Dios en los cielos y está establecida en los cielos, pero también en la historia Dios ha establecido todo lo creado por medio de su palabra. Entonces su palabra da testimonio históricamente también de que proviene de Dios. Pero ojo, en este caso en la tierra está refiriéndose a la salvación, por eso es que está hablando de la fidelidad de Dios en las generaciones. Muy bien, y luego en el versículo 91 dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Está hablando de la adoración a Dios, la ordenación de Él. Las palabras subsisten porque todas las cosas Él las ordenó en su corazón. Cuando el Señor creó por medio de su palabra, lo creó por la voluntad que había en su corazón de crear. Por eso es que la palabra está en el corazón del Señor. Se manifiesta en lo creado, pero no se limita a lo creado porque ha sido establecida en los cielos. Por eso es que todas las cosas que el Señor creó, como dice ahí, todas estas te sirven. Todo lo que el Señor creó, lo creó para su adoración, porque estas palabras que han establecido todo ordenamiento provienen de su corazón. Entonces, es una palabra establecida en los cielos, en la tierra y en el corazón de Dios. Si tienen preguntas, yo no sé las respuestas. Después de esto hacemos el repaso del examen, ¿verdad? Vamos a hacer brevemente. Versos 92 y 93, ¿no es cierto? Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Entonces, sí, noten cómo el testimonio de David aquí no se queda solamente en la explicación de la existencia de la palabra y de su establecimiento, sino que también esta palabra es activa, actúa en la persona. Ocurrió antes, ocurre ahora y ocurre después. Por eso dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia. ¿En qué tiempo está conjugando los verbos aquí? Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ¿no es cierto? Ya en mi aflicción hubiese perecido, en el presente. ¿Sí ve? Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. ¿En qué tiempo? Nunca jamás me olvidaré. ¿Sí ve? Porque con ellos me has vivificado en el presente. ¿Sí ve? En el pasado tu ley ha sido mi delicia, porque en mi aflicción hubiese perecido. Nunca me olvidaré de tus mandamientos al futuro, y me trae otra vez, porque con ellos he sido vivificado. ¿Sí ve cómo la palabra, el uso de los verbos nos muestra la amplitud de lo que significa la manifestación y la obra de la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros? Porque veamos unos versículos antes. Noten cómo David va argumentando con el poema. Dice en el 81 hasta el 88, dice: y vamos a tratar de ponernos en los pies, en los zapatos en las sandalias de David, las sandalias, para ver cómo él está sintiendo y lo que está expresando. Dice: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo: ¿cuándo me consolarás? Porque yo estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame.
Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Entonces noten cómo en estos versículos se ve a David sufriendo intensamente. Él está siendo empujado hacia el límite de su propia subsistencia. Por eso todo lo que está diciendo: mira cómo me persiguen, mis ojos, mi alma, todo en mí es un sufrimiento, un desfallecimiento. Todo está echado por tierra. Parece que la vida aquí ya no existe. Ya no importo yo, ya no importa nada, ya no importa todo lo que he hecho. Porque todo parece ser oscuro, todo parece ser negativo. Sin embargo, él no se queda allí. Como leímos en los versos anteriores, en el 89 empieza: se fija en Dios, se fija en su palabra. Ya no se concentra en el sufrimiento, sino que se fija en Dios y en su palabra. Y ahí él reconoce que en medio del sufrimiento el Señor con su palabra le ha salvado. Con sus estatutos le ha salvado. No solamente porque meditó en el pasado, porque en el pasado su palabra se ha manifestado y reflexionó todo lo que el Señor ha hecho en el pasado con su pueblo y con sus hijos, sino que esa reflexión de lo que Él ha hecho trae a colación el hecho presente de que Él está para redimirme, de que Él está para consolarme en medio del sufrimiento. Y no solo eso, si es que mañana ocurriera lo ocurriera, yo sé que ahora yo estoy firme, porque su palabra, su estatuto, su ley ha venido hacia mí. Entonces, ha ocurrido antes, es decir, su palabra establecida y su palabra salvadora ha venido a nosotros. Ha ocurrido antes, ocurre ahora y ocurrirá. 94. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios. Aquí David era lo suficientemente maduro y realista para saber que para el creyente que vive en esta tierra, la aflicción nunca queda totalmente en el pasado. Bien, leamos otra vez. Sálvame, los impíos me han aguardado para destruirme. Tuyo soy, a eso apela, esa es su declaración de fe. Tuyo soy, sálvame. Porque las pruebas, porque la vida no ha pasado, porque siguen los enemigos acosándome, siguen queriendo destruirme. Tuyo soy. David comprendía que su vida no le pertenecía a él, sino a Dios. Cuando él dice, tuyo soy, sálvame, ¿cómo deberíamos entender todo esto? De que somos nosotros propiedad de Dios. ¿Cómo es que nosotros somos suyos? ¿En qué aspectos nosotros somos suyos? Porque esa es la declaración que él está haciendo acá. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Liga la salvación con los mandamientos. Liga la salvación con su palabra. Liga el sufrimiento con su palabra y los testimonios de la Escritura. Pero su misma existencia, porque acá está en juego su propia existencia, porque daría la impresión de que su sufrimiento es tal que ya no encuentra consuelo en nada. Sin embargo, clama y declara por fe, tuyo soy, porque busco tus mandamientos. Uno diría, a ver, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos nosotros reclamar que nosotros somos? Yo soy de Cristo. Tuyo soy porque soy de Cristo. Pero acá está diciendo, tuyo soy porque busco tus mandamientos. Porque los mandamientos son la palabra de Dios. Y Cristo es la palabra de Dios hecha carne. Por eso es que clama y declama y confiesa con fe su salvación. ¿Verdad? Entonces, tuyo soy, ¿qué significa? Que nosotros somos suyos. ¿En qué términos? Somos suyos por creación. ¿No es cierto? Salmo 103. Somos suyos por redención. Somos suyos por predestinación. De antes de la fundación del mundo nos ha escogido, somos suyos. Somos suyos por elección, porque Él nos ha escogido a nosotros. Somos suyos por adopción.
somos suyos por matrimonio, somos suyos por consagración, somos suyos por derecho de compra. Eso es lo que está diciendo acá el salmista. Tuyo soy, sálvame, porque persevero en tus mandamientos, porque he buscado en tus mandamientos. Tuyo soy. Puesto que le pertenecemos a Él, podemos clamar con confianza: sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Ahora, David dijo: los impíos me han aguardado para destruirme. Ciertamente hay un impío que quiere destruir.